Pues vamos a ahondar en esa situación de la sanidad, también en otras cuestiones de este departamento, como ese preaviso de huelga en las ambulancias o la ampliación de la plantilla orgánica del Servicio Canario de la Salud. Lo hacemos con Blas Trujillo, que es el consejero de Sanidad. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Bueno, señor Trujillo, no sé si a raíz de ese compromiso personal que hizo ayer el presidente Torres, ¿ha tenido algún tipo de información por parte del sindicato médico de que pueda haber cambios en esa huelga? Bueno, nosotros tenemos convocado para pasado mañana el grupo de trabajo de la mesa sectorial que se acordó por unanimidad en esa misma mesa para continuar el trabajo de analizar todo el sistema retributivo del conjunto de los empleados públicos, ¿no? Yo creo que pasado mañana continuaremos, como digo, con ese trabajo y espero que esa vía que hemos abierto de consenso y de acuerdo, como digo, unánime, sea lo suficientemente clara y satisfactoria para que acabemos con la situación esta de conflictividad. El sindicato médico solo quiere negociar ya con el presidente Torres. Se quejan de que usted, dicen ellos, nunca se ha sentado a negociar directamente con el sindicato médico. Consejero, ¿por qué hemos llegado a este punto? A ver, los sindicatos se presentan a las elecciones sindicales para obtener representación en la mesa sectorial. La mesa sectorial normalmente siempre la preside nuestra viceconsejera, la directora general del Servicio Canario de la Salud, evidentemente siguiendo las instrucciones que se le da desde la consejería y por mi parte personalmente, ¿no? Y por lo tanto ese es el foro donde se negocia y se cumplen los acuerdos que ahí se firman. De tal manera que lo que está ocurriendo es que se nos plantean una serie de demandas, nosotros la hemos analizado, hemos entendido que debíamos estudiar el sistema retributivo no solo de los médicos, sino del conjunto de los empleados públicos del Servicio Canario de la Salud, y nos hemos marcado además un calendario tremendamente ambicioso, por cuanto no se olvide que cuando se presentó el preaviso de huelga era solo para analizar las retribuciones de los médicos, pues el propio sindicato médico pues planteaba que los trabajos se concluyeran antes de diciembre de este año. Vamos a analizar la totalidad de las retribuciones de las 76 categorías profesionales del Servicio Canario de la Salud y nos hemos puesto de margen hasta el 20 de julio. Por lo tanto, imagínense el esfuerzo de trabajo que se va a hacer conjuntamente con todas las organizaciones sindicales, y yo creo que ese es el camino, y los acuerdos que se firman en la mesa sectorial pues se cumplen, por supuesto que se cumplen, y más claro no creo que haya podido ser el presidente del gobierno. Ustedes dicen que hay un compromiso firme para la revisión de esas retribuciones. El sindicato médico se queja de que, según ellos, en el texto de ese acuerdo se señala que ese calendario al que usted hace referencia puede variar según las circunstancias. ¿Esto es así? ¿A qué circunstancias se refiere? Fíjese en la comparativa que le estoy haciendo. Cuando se plantea el preaviso de huelga, el sindicato médico pide que se estudien las retribuciones solo de los médicos y ellos mismos proponen un calendario que debe finalizar antes de diciembre de este año en curso. Y nosotros hemos puesto encima de la mesa, y es el acuerdo por unanimidad con el conjunto de las organizaciones sindicales que tienen representación en nuestra sanidad, estudiar la totalidad de las retribuciones de todas las categorías, no solo de los médicos. Y hemos puesto, como digo, de plazo el 20 de julio, y esa fecha la vamos a cumplir. En el caso de que tras las elecciones se conforme otro gobierno, señor consejero, ¿hay alguna posibilidad jurídica de que los acuerdos que se alcancen antes de ese momento no queden en saco roto? Cualquier acuerdo, estamos hablando de un acuerdo, de un grupo de trabajo que fija una metodología y llega a una conclusión. El próximo gobierno, como no puede ser de otra manera, tiene la facultad de acometer o no cualquier tipo de política. Para eso se producen las elecciones. Lo que nosotros estamos trasladando con claridad es que este gobierno, este presidente, en caso de repetir, de contar con el apoyo de la ciudadanía,
va a cumplir los acuerdos del grupo de trabajo que estamos realizando en este momento. Al margen de esas subidas salariales, el sindicato médico pide que se limite el número de pacientes que atienden por día para garantizar, dicen ellos, un mínimo suficiente de minutos para dar esa atención adecuadamente a los pacientes. Esto, por ejemplo, señor consejero, entiendo yo que ya se recoge, creo, en esa nueva estrategia de atención primaria. Le pregunto, mirando las agendas, ¿tienen datos de cuánto han bajado oficialmente las ratios? ¿No se está cumpliendo esa reducción de pacientes por facultativo? Fíjese, ha dicho usted además muy bien, hace muy poco hemos acordado lo que llamamos Estrategia Más Atención Primaria, un documento que además hemos consensuado con muchas organizaciones profesionales, con las sociedades científicas y que evidentemente es un documento abierto, evaluable y al cual se pueden incorporar todas aquellas medidas, correcciones que vayamos viendo a la hora de implementarla. Y uno de los elementos importantes es este que usted señala. Ahí hemos fijado como objetivo el ratio de 34 pacientes por facultativo. Para ello, además, estamos implementando más recursos. De hecho, hemos contratado decenas de enfermeras que además van a completar todas las unidades de atención familiar, de tal manera que vamos a poder tener pues una atención mucho más personalizada y mejor. Incluso desde la semana pasada, como saben, hemos anunciado que ya la enfermería va a poder hacer determinadas prescripciones en una serie de patologías e incluso para descargar el trabajo de los médicos, porque queremos que el tiempo del facultativo sea efectivo para ver a su paciente. Hemos contratado también a toda una serie de auxiliares administrativos y documentalistas para descargar de burocracia lo que es la atención primaria, la burocracia que ahora mismo pues sobrecarga a los facultativos en su trabajo del día a día. Esta es una línea que estamos implementando ya, hemos incorporado incluso la psicología clínica y la fisioterapia en las unidades de atención primaria y ese es el camino por el que vamos a seguir. De hecho, una de las reivindicaciones y con la que estamos absolutamente de acuerdo del sindicato médico es que implementemos también toda una serie de medidas y recursos en lo que son las urgencias de atención primaria. Y ese es otro camino que vamos a incorporar a ese documento que, como digo, más atención primaria. Sí, consejero, el sindicato médico denuncia también que hace falta contratar a más personal de manera real porque, según ellos, los 7.000 eventuales que van a pasar a ser interinos ya trabajan para el Servicio Canario de la Salud, no son nuevas incorporaciones. Le acusan a usted de sesgar los datos. Mire, vamos a ver, fíjese lo que es sesgar los datos. Los datos son además muy claros en relación a la política de personal de este gobierno. En el año 21 y en plena pandemia incorporamos más de 3.000 personas que se unían a una operación que también hubo de eventuales hacia interinos en el año 19, de tal manera que pasaron de eventuales a interinos más de 6.000 trabajadores. En este momento estamos estabilizando a más de 12.000 trabajadores del Servicio Canario de la Salud. Y como bien dice usted, esta semana pasada el gobierno ha aumentado en más de un 25% la plantilla orgánica del Servicio Canario de la Salud, 7.055 trabajadores. Y evidentemente que son trabajadores que han estado contratados durante la pandemia, que no hemos despedido, como otras comunidades autónomas, que están en una situación de eventualidad y que como consecuencia de aumentar la plantilla van a pasar a la situación de interino con relación a una plaza fija. ¿Y qué ocurrirá posteriormente? Posteriormente se convocarán las ofertas públicas de empleo y tendremos de manera estable pues más de 34.000 trabajadores en nuestro Servicio Canario de la Salud, donde se han identificado las plazas centro por centro, tanto en atención primaria como en atención hospitalaria, y por lo tanto ese es el salto cualitativo y cuantitativo con relación a la situación de nuestro Servicio Canario de la Salud. Luego cada cual puede calificar y recibir esto con mayor o menor entusiasmo, pero le aseguro que los 7.055 personas que van a pasar a esta situación y por ende los pacientes que ahora mismo van a ver que quienes les atienden van a continuar de una manera estable,
estoy convencido que están muy de enhorabuena. Y una última cuestión, le voy a pedir brevedad porque estamos ya prácticamente fuera de tiempo. Para esta misma semana, los trabajadores de las ambulancias aquí en el archipiélago han presentado un preaviso de huelga en las dos provincias. Piden que se rescate el servicio porque denuncian que las empresas adjudicatarias están incumpliendo los pliegos de los contratos. Le pregunto, ¿ustedes han detectado esos incumplimientos? ¿Ven posibilidad de ese rescate? Dos cuestiones. La primera cuestión es que los propios pliegos de condiciones de adjudicación del servicio de ambulancia obliga a las empresas a cumplir con sus obligaciones laborales. De hecho, la gerencia de nuestra empresa, de GCC, ha levantado algunas actas y ha penalizado a algunas empresas por incumplimiento. Estamos celebrando reuniones con la organización sindical, en este caso que es Comisiones Obreras, con la que vamos a hacer un plan de trabajo para ver cuáles son ese tipo de incumplimientos y hacer que las empresas cumplan con sus obligaciones. Tienen que cumplirlas porque para ello están en los pliegos de condiciones por los cuales optaron a desarrollar el servicio. Cuestión distinta es esa otra cuestión que plantean las organizaciones sindicales, cuya principal reivindicación inmediata es que se cumplan, como digo, el convenio colectivo, es el posible análisis, estudio de una situación de posible internalización del servicio en lo que es la estructura de la propia administración. Pero evidentemente ese es un tema de alta complejidad que tiene un proceso en caso de comenzarse a estudiar esa posible situación, pero ahora mismo, como digo, el tiempo es hacer cumplir el convenio colectivo y no olvidemos que las empresas pues tienen los contratos hasta el próximo diciembre del año 24. Pues Blas Trujillo, consejero de Sanidad, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana aquí en Buenos Días Canarias. Muchísimas gracias a ustedes.